40 temporeras marroquíes se dirigían hoy a empezar su jornada, insisto, a pesar de ser festivo, a recoger fresas en el campo de Huelva, pero no han llegado porque el autobús en el que viajaban ha volcado. En el accidente ha muerto una mujer y otras 40 han resultado heridas, 7 de ellas de gravedad, que permanecen ingresadas en varios hospitales, tanto de Huelva como de Sevilla. Se está investigando las causas del accidente. Lo ocurrido vuelve a poner en el foco las condiciones laborales de muchos trabajadores migrantes en el campo. Ana Pinto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Ana Pinto es cofundadora de Jornaleras de Huelva en Lucha. ¿Cómo es una jornada de esas temporeras a pesar de ser festiva? Pues una jornada, sea festiva o no sea festiva, es ir todo el día a piñón, corriendo mucho para pues recoger el mayor kilo de fruta posible y bueno, sabemos que de manera generalizada pues todo el día con presión, hay gente que ni siquiera va al baño por no perder tiempo para no venir en las listas, las famosas listas de productividad con las que al día siguiente pues te señalan con el dedo y probablemente te despidan si coges menos fruta que el resto de tus compañeros. Las temporeras que hoy han sufrido el accidente de tráfico, evidentemente son personas procedentes de Marruecos, pero que habían venido con un contrato temporal para este trabajo. ¿Le consta a usted para cuánto tiempo y en qué condiciones? Pues normalmente las compañeras suelen venir desde finales de diciembre hasta mediados de junio. Y dependiendo de la producción, pues van viniendo de manera escalonada. Pero aquí la cuestión es que vienen porque se necesita una mano de obra para recoger la fruta y para que esta fruta pueda llegar a supermercados europeos, pero luego no se garantizan los derechos laborales de estas compañeras. ¿Y esas personas en qué condiciones laborales trabajan? Pues estas personas viven donde mismo trabajan. Las viviendas deben de reunir unos requisitos de higiene y sanidad y seguridad que en la mayoría de los casos no se cumplen, y lo sabemos a ciencia cierta. Y luego pues las condiciones son básicamente las mismas de todas las personas que trabajan en el campo, ¿no? Todo el día corriendo, muchas exigencias, muchas normas que te obligan a firmar justo antes de empezar a trabajar, pero luego ni se está cumpliendo con el salario mínimo esta campaña. Nosotras, todas las denuncias que nos ha llegado esta campaña, en ninguna de las empresas de las que los trabajadores nos llamaban se cumple con el SMI, no se paga el kilometraje, no se paga la hora extra lo que se tiene que pagar. Y bueno, jornadas también interminables en fábricas y almacenes. ¿A esas personas cómo se las selecciona, Ana? Pues a estas personas se las selecciona a través de la ANAPEC, que es como lo que era aquí pues el antiguo INEM, el CEPE, allí en Marruecos, y normalmente pues tienen que ser mujeres que tengan hijos a su cargo, que estén casadas o separadas o viudas, o sea, que tengan un vínculo allí y que sean pues personas bastante vulnerables que cuando vienen aquí pues la pueden explotar fácilmente, ¿no? Y que luego regresen a Marruecos, que es lo que pretenden con esta orden GECO, ¿no? Esta ley que regula la contratación en origen, que habla de la migración circular y la pone como ejemplo, pero realmente lo que demuestra es que ya el mismo proceso de selección es una vulnerabilidad de los derechos de las mujeres, que si esto ocurriera aquí en España, cuando fuéramos a otro país, nos echaríamos las manos a la cabeza. Y luego, pues que lo que quiere es a las mujeres aquí para poderlas explotar bien durante toda la campaña y luego, cuando no hacen falta, regresan a su país sin que se garanticen sus derechos, como le comentaba anteriormente. ¿Y cuántas se contratan en origen, porque vienen contratadas en origen habitualmente cada temporada? Este año pues se han contratado, creo que van a venir alrededor de unas 15.000 mujeres. La cuestión es que no podemos seguir permitiendo que esta famosa orden GECO, esta ley ministerial de la que presumen de que es maravillosa y que la migración circular funciona estupendamente, lo que no se puede permitir es que no haya ni un punto en el que se hable de repatriación, por ejemplo, a la hora de que una mujer fallezca aquí. ¿Qué ocurre con nuestras compañeras cuando por desgracia ocurre un accidente de las dimensiones como el que ha habido hoy, ¿no? Es igual que el tema de la tarjeta sanitaria. Ellas llegan aquí y ellas no tienen nada más que ponen un pie aquí su tarjeta sanitaria en el bolsillo. Probablemente estas mujeres, muchas de ellas, no tienen la tarjeta sanitaria cuando han tenido el accidente y la habrán llevado al hospital, pero le han tenido que gestionar el tema de la tarjeta sanitaria.
O sea que si tienes un accidente o enferma, tienes que mover un papeleo cuando sabemos además que ellas no entienden el idioma, ¿no? Que tienen otro idioma. Entonces creemos que esto es algo que debería de estar ya más que regulado, ¿no? Con la de años que llevan viniendo las compañeras aquí. Porque con el contrato en origen y cuando vienen aquí, evidentemente, uno se pregunta si tendrán cubiertos cualquier riesgo. Por ejemplo, el hecho de que se les desplace todos los días hasta el puesto de trabajo en un autocar o en un autobús y que, como ha pasado hoy, les puede pasar a ellas o a cualquiera de nosotros, que haya un accidente evidentemente involuntario. ¿Los riesgos están cubiertos? ¿Los riesgos de esas mujeres cuando son contratadas en origen de tráfico, por ejemplo, de cualquier tipo de accidente, están también cubiertos? A ver, sobre el papel, está claro que si tienes un accidente, ellas cotizan aquí, ellas vienen aquí a trabajar con su contrato y demás de manera legal, y sobre el papel está escrito. Lo que pasa es que no se garantiza. Por eso ahora a nosotras lo que más nos preocupa es que a estas compañeras ahora se les gestionen su prestación que le corresponda, se les dé su baja por accidente laboral, que es lo que le pertenece, y que, bueno, que no las dejen abandonar y sobre todo, como vemos una y otra vez, que no vayan a coger a las compañeras y las manden para Marruecos sin gestionarle lo que les corresponde aquí, porque no solo le correspondería aquí cobrar su prestación por accidente laboral, sino que incluso una vez estén cobrando esta prestación, vuelven a Marruecos, según el convenio bilateral que tiene firmado España con Marruecos al respecto de estas trabajadoras, ellas deben seguir cobrando, además de ellas y de manera gratuita, que la atiendan la sanidad allí en Marruecos, que sabemos que no es gratuita y que es de copago. Dos últimas preguntas, Ana Pinto. Una tiene que ver, evidentemente, con este tema. ¿Qué pasaría si no se contratara a esas mujeres, si esas mujeres no llegaran a la provincia de Huelva a recoger la fresa, eminentemente, aunque no solo? Pues probablemente no tendrían mano de obra suficiente y se les pudriría la mitad de la cosecha, pero no tendrían mano de obra porque no cumplen con los derechos de los trabajadores, porque son unas condiciones pésimas y porque tratan a la gente como si fuéramos animales. Entonces, no somos la gente que la traten como esclavos, y aún así hay gente que no le queda otra y tiene que ir a trabajar año tras año, pero mientras que tenga otra cosa, no te vas a ir a un sitio donde te están tratando mal y donde no te pagan el salario mínimo, no te pagan las horas extras, ni donde no se cumple con tus derechos y encima ni te respetan, ¿no? Porque ya es como la falta de respeto. Y aquí podría ponerte el ejemplo de una empresa que es Flor de Doñana en Huelva. Esta empresa trata bien a sus trabajadores, cumple con los derechos. Por desgracia es la única de las que tenemos constancia de que esto sea así, de que se cumpla con los derechos de los trabajadores, y la gente está allí encantada trabajando, al punto que no contratan mano de obra de fuera, porque no la necesitan. De hecho, les sobran allí currículum de gente que quiere ir a trabajar. ¿Por qué con el resto no ocurre lo mismo? La última pregunta tiene que ver evidentemente con la zona de trabajo, porque la zona de trabajo está ahora en plena polémica, como se sabe perfectamente, por la voluntad de la Junta de Andalucía de legalizar unos regadíos que dice la ciencia y evidentemente dice también el ministerio correspondiente que, en fin, puede ayudar a que el problema sea todavía peor porque no va a haber agua. ¿Qué piensa usted de eso? Y con el conocimiento que tiene sobre el terreno, por lo que estamos comentando, ¿qué opinión tiene al respecto? Pues está claro, ¿no? Aquí la gente que vivimos en los pueblos hemos ido viendo como año tras año la sequía cada vez mayor y como incluso ahora van a empezar las restricciones en nuestro pueblo. O sea que tenemos que pensar también que podemos abrir el grifo en algún momento y que no haya agua, ¿no? Está claro que, como dicen pues alguna gente del sector del ecologismo y demás, hablan del boicot a la campaña de la fresa y a la fresa de Huelva y demás. Nosotras no creemos que esta sea la medida correcta, mientras tanto no tengamos unas alternativas laborales en nuestra provincia, porque al final allí todo el mundo dependemos del campo, no hay otras alternativas. Pero aún así entendemos que el agronegocio y la agricultura industrial arrasan no solo con nuestros recursos naturales, sino que también con nuestros cuerpos y con nuestros derechos, ¿no? Entonces, yo creo que ha quedado bastante claro en el momento en el que se encuentra el mundo ahora mismo y en el estado climático en el que estamos, que tenemos que transitar hacia otros modelos de agricultura, transitar hacia la agroecología, y que precisamente desde Jornalera de Huelva en Lucha creemos que la solución puede comenzar intentando recuperar
toda esta gente se ha cargado con este modelo de agronegocio, ¿no? Recuperación de Doñana, recuperación de nuestros montes, de nuestra sierra y demás, y ahí puede haber pues un mercado de trabajo en el que a la misma vez que recuperemos nuestros terrenos y luego nos ahorremos una millonada en apagar los fuegos, como nos ha ocurrido con Almonaster, como nos ha ocurrido con Doñana y demás, y encima la gente de los pueblos se fomente que se fije la población, que no tengamos que emigrar y que la gente viva de una manera digna, ¿no? Y que no dependamos de esta industria del fruto rojo. Ana Pinto, gracias por contarlo todo eso en 24 horas en Radio Nacional de España. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Es cofundadora de Jornaleras de Huelva en Lucha. Son las 11:06 minutos y medio, una hora menos en Canarias.